Bueno, en principio agradecerle a Sheila y a Gonzalo por la generosidad, por la buena onda, por la predisposición. Con Sheila ya hemos hecho algunas actividades juntos, con Gonzalo es la primera vez que me toca tener esta posibilidad, así que agradecerles de vuelta, porque para nosotros es muy importante poder contar con, con lo que nos con lo que vamos a discutir. Un poco la idea de este conversatorio es justamente que podamos intercambiar algunas ideas y discutir un poco sobre el escenario político y electoral. Antes de comenzar, una eh, em, breve presentación, por así decirlo. eh, ya sabemos quiénes nos acompañan, pero para referenciar, Sheila Bilker, analista política y directora de la consultora 3.0, eh, Gonzalo Asís, periodista, también analista político. eh, ya todos los conocemos a ambos y vamos un poco a disfrutar de esto que vamos a plantear en tres bloques. Esto lo hablaba un poco con Gilles y con Gonzalo. Un bloque más pensando un poco el escenario nacional, un bloque pensando en los gobiernos subnacionales, que es un poco la expertise que tiene el posgrado que me toca dirigir, y luego sí pensar en algunas cuestiones más electorales, con algunos disparadores que voy a plantear, pero que obviamente he abierto a que tanto Gonzalo como Gila nos interrumpamos y de vuelta nos peleemos un poco si es necesario y si así lo consideramos. Con el Gonzalo, rey sí, del diálogo va a ser difícil. Con el rey del diálogo va a ser difícil. bueno, bueno, vamos a intentarlo, al menos, vamos a intentarlo. A ver si con los disparadores esto permite. Gila, Gonzalo, ¿son de mirar series? ¿Les gusta mirar Netflix o esas plataformas? Sí, sí. Bien. Si la política argentina fuese una serie de Netflix, este año, ¿cómo la podríamos categorizar? ¿En qué género? ¿Drama, comedia, terror, ciencia ficción? ¿Qué les parece? El que quiera arrancar, bienvenido. La dama primero. Muy bien. Mirá, siempre me toca por ser dama el papel difícil. Siempre me mandan al frente. Mira, hay dos Argentinas, no hay, es difícil hoy. Yo te diría que hay que pensar en claves duales, porque es difícil. Yo que por un lado es cine catástrofe, eso sin lugar a dudas. O sea, hay un segmento de la población que está viendo una película. Yo soy más cinéfila que seriéfila, pero está claro que hay un segmento de la población que está viendo una catástrofe y hay otro segmento de la población que está viendo una película de esas que terminan con un final feliz, con mucha expectativa, no decepcionarse. Y en ese sentido se parece casi como a una comedia dramática de Hollywood, de esas que terminan todos tomados de la mano, y donde hay suelta de globos y arcoíris y felicidad eterna para todos. Entonces, estamos con dos Argentinas y es difícil hacer análisis que no contemplen esa dinámica de grieta que está enquistada en la cultura política argentina hace muchos años, pero que en los últimos años se fue intensificando mucho más aún, ¿no? Y me pasa igual, coincido con el análisis así de género cinematográfico. Em, Claramente no me gusta la película que estoy viendo, o sea, no me agrada, pero la veo igual porque es una película que indefectiblemente con mayor o menor protagonismo interpretamos los argentinos. Me parece que tiene una esa cuota de película mm, policial, de acción, de superacción, con mucha violencia, esas películas donde vos decís, che, qué tapado, cómo se están matando, ¿viste? Que te muestran la sangre a flor de piel, el golpe, y al mismo tiempo tiene algo de la tragicomedia que lo podemos observar en algunas actitudes infantiles o caprichosas para las cuales a veces cuando vos ves la peli decís, che, me río, pero porque es una película, pero en definitiva cuando lo traes al aspecto real de tu vida cotidiana,
le agregás el tragicante, ¿no? El tragicomedia, porque la verdad que es un garrón lo que está pasando en términos de cómo se hace el policy making en Argentina hoy. Yo estoy viendo una serie, la terminé de ver ayer, la recomiendo, a mí me encanta mucho todo lo que es la filmografía española, y me vi la cuarta temporada de Entre Vías, no sé si la vieron. Me gusta ver series que me sacan un poco de la política, me distraen un poco, porque si no como que te quemas la cabeza trabajando de esto todo el día. Pero una cosa que tiene esa serie es que todo el tiempo gira en torno de la violencia. Todo el tiempo son disparos, todo el tiempo son piñas. Y un poco, digo, creo que esas cosas funcionan hoy en el mundo cinematográfico, porque en definitiva representan una parte de la realidad que todos, seguramente un poco más exagerada. Digo, los que conocemos Madrid sabemos que Entre Vías es un barrio que hay justamente donde se cruzan dos ramales del ferrocarril que sale de Atocha. No es ese nivel de violencia tan exacerbada, pero lo es, hay violencia. En definitiva, lo que hace la serie es representar una manera de vivir y de convivir que me parece que en un punto se puede extrapolar de manera relativizada al mundo de una política completamente polarizada, donde los niveles de agresión no son nunca ni repelidos ni contrastados, o parte de la opinión pública, que hasta lo aceptan, y al menos a mí eso es una película, una serie que me parece que puede ser muy divertida para ver con el proyector, pero muy triste para protagonizar como ciudadano. Bien, en definitiva es una película o serie con final abierto. Veremos cómo se desenvuelve en este tiempo que nos queda. Pensando un poco en el gobierno nacional, yo pensaba hoy, evaluando un poco estos últimos meses cortos, y esto es una percepción personal, de algunos errores no forzados que viene cometiendo el gobierno, que tal vez no lo había hecho en los primeros meses. Y siguiendo un poco con esta idea de las series, un filósofo moderno dice que Los Simpsons sirve para explicar básicamente todo. De verdad. Entonces a tomarme de un capítulo en donde Homero logra construir una máquina del tiempo con una tostadora. Y yo les pregunto, si ustedes tuviesen esa tostadora y pudiesen viajar al tiempo con alguien del gobierno nacional para cambiar algo, para evitar algún error no forzado de estos que uno pudo evidenciar se vienen cometiendo, ¿cuál sería? ¿Qué error no forzado? ¿Qué situación creen ustedes que ameritaría cambiar si tuviesen una posibilidad? Diego, ¿puedo hacer un doble clic a tu pregunta antes de que Por responda favor. Sheila? Se Ah, lo dije, ok. se lo dije a Setman hace la semana pasada. ¿Son errores no forzados? ¿O es una manera de hacer política consciente? Yo creo que es consciente. Yo no veo, yo no creo que lo que pasó el otro día en el Congreso con un asesor sin firma, una persona que no pone la cara ni siquiera en sus redes sociales, pero con mucho poder de política pública, que oxímoron, ¿no? Una persona que no tiene firma, que no pone su cara en las redes sociales, tiene mucho poder de política pública, encima con un apellido que es un apellido que es súper conocido para todo el establishment, baja del palco deliberadamente, le pide a un guardaespaldas que lo acompañe y sale a increpar a un forzado, el de Santiago Caputo. No, Caputo, tipo inteligente, hace 15 años tiene una consultora muy exitosa de comunicación política, tiene socios muy respetables, es un tipo, digamos, que trabajó con Durán Barba, tiene trayectoria. ¿Es no forzado eso? ¿O el tipo decidió conscientemente bajar del recinto al pasillo que conduce a Paso Perdidos a increpar violentamente a un diputado nacional? Digo, cuando vos pones un tuit un viernes a las 5 a 7 de la tarde, lo fijás para que esté como principal tuit de tu perfil y salís públicamente a recomendar participar de la inversión en una criptomoneda, ¿es un error no forzado? ¿O es algo que uno decide deliberadamente? Cuando en un foro global súper importante salís a decir públicamente, casi con un nivel de generalización, digamos, intempestivo, sin límite, a extrapolar lo que pasó con un caso nefasto de una pareja homosexual derivada en un hecho de pedofilia, que todos los homosexuales son pedófilos. Digo, es un error no forzado. Yo, perdón, pero yo no comparto eso, Diego.
Creo que este gobierno eligió trabajar de esta manera la política en la Argentina. Y ojo, lo hacen con mucho éxito, porque hay una porción enorme, Chila trabaja de esto, nos puede seguramente contar cómo da hoy la opinión pública. Pero hay un montón de gente que aprueba esta manera de conducirse en la vida política. Entonces, yo ya no creo que sea un error no forzado, sinceramente. Al contrario, creo que es una idea estratégica de decir vamos a hacer las cosas así, porque hay un sector de la población que nos lo pide y nos va a ir bien, y bueno, y lo hacen. No es que patearon al arco y se fue a la tribuna. Patearon a la tribuna. Sí, yo vos sabés, Gonza, coincido con vos en un 99,8%. Eh, porque, digo, coincido con vos digo, en la caracterización total, también creo que sí, o sea, varias cosas se me ocurren, ¿no? Como dice una persona con la que trabajamos juntos, Julián, hace muchos años, que dice, bueno, en comunicación política, en consultoría política, hay algo que es bilardismo puro, sirve o no sirve, ¿no? Sí, Digamos, eh, yo creo que además del sirve o no sirve, hay algo del orden bueno, digo, premisas sagradas, ¿no? Digamos, la institucionalidad, la democracia, o sea, los límites, trabajar en los límites de la democracia. Pero independientemente de eso, digo, te planteo esto porque coincido con vos en que hasta ahora todo lo que estamos viendo parece ser deliberado. El caso el caso Manes Caputo que vos estás contando del último día de la presentación, de la apertura de las sesiones legislativas, sin lugar a dudas, yo creo que es como, o sea, vos lo planteaste absolutamente deliberado y creo que además no solo creo que es deliberado, sino que además empezás a ver recurrencias, ¿no? Digamos, la entrevista de Milei con Johnny Viale termina con una intervención de Caputo, el discurso de apertura de las sesiones legislativas termina con una intervención de Caputo. No es que se da en el medio, se da sobre el final, y de alguna manera eso termina en que todos estemos hablando de eso y no en el discurso no hubo una referencia sobre el caso Libra, en el discurso no hubo una referencia sobre el tema judicial, o no, digamos, como hay como una especie y en eso creo que está bien puesto el nombre del mago del Kremlin, en el sentido digo, a ver, es como, yo diría, es casi como una operación básica de ilusionismo. Se llama misdirection y consiste en, mira por acá, y algo pasa por acá, ¿no? Digamos, como esa escena básica. También empezamos a ver recurrencias respecto de este fenómeno que yo no lo llamaría contradicción, no lo llamaría ambigüedad, no lo llamaría oxímoron, que es yo no dije lo que dije, ¿no? Digamos que lo vimos con Davos, yo no dije lo que dije que diga y que estoy ratificando. Yo no dije lo que dije, yo no dije lo que dije y que ahora ratifico. ¿No? Digamos, ese fenómeno ambivalente, que bueno, lo viste con Davos, lo viste con Libra, después lo viste con la intervención de la provincia de Buenos Aires. Entonces empezás a ver regularidades expresivas, ¿no? Digamos, como, yo te diría como tecnologías de la comunicación que empiezan a hacerse evidentes. Entonces, eso te permite pensar, cuando vos empezás a ver esas regularidades, te permite pensar, digamos, no solo hipotetizar de esto parece deliberado, sino pareciera que es deliberado, que efectivamente es así. Y al mismo tiempo creo que, como todo gobierno con el diario del lunes, puede tener hechos sobre los que acontece el arrepentimiento, ¿no? Los lamentos, la mortificación. Yo creo que el presidente Milei, si pudiera volver el tiempo atrás en relación con el caso Libra, creo que lo haría. Creo que fue deliberado, pero al mismo tiempo creo que hay ahí un arrepentimiento porque ha representado una dificultad. Sin lugar a dudas, una dificultad muy importante, que además es una dificultad que en un año electoral se va a desplegar en sucesivos capítulos, porque tiene los capítulos judiciales. Bueno, por supuesto, yo te diría, hay tela ahí para cortar. Entonces, hay gente con muchas tijeras y me da la impresión de que efectivamente, el hecho de que sea deliberado no quiere decir que no aparezca después el regrets, no sé, como el arrepentimiento o si lo hubiese podido evitar, ¿no? Digamos, porque, claro, con el diario del lunes muchas veces
algunas cosas que son deliberadas. Bueno, creo que algo similar uno puede pensar de la gestión de la pandemia de Alberto Fernández, que seguramente también ahí hay arrepentimientos y al mismo tiempo ha habido cosas deliberadas. Entonces, viste, con el diario del lunes, creo que los gobiernos reformulan y repiensan sus intervenciones, pero coincido con vos en el grueso, en este 99,8 que coincidimos, que es deliberado. Sí, coincido. Y que además tiene, creo que hay una cosa ahí importante que es, digo, una cosa adicional que tiene que ver con que, eh, bueno, hay una funcionalidad de la intervención de Caputo que tiene que ver con, bueno, crear, o sea, digo, reposicionar, no quiero decir con esto que Manes, eh, que Manes esté en articulación, sino básicamente que muchas veces los gobiernos tienen necesidades de partir la oposición y Manes es una figura que funciona muy bien en la provincia de Buenos Aires, pero que estaba un poco olvidada y que probablemente esto implique un nuevo florecimiento de un tipo de actor que claramente no compite con el gobierno, ¿no? Buenísimo, bien. Ahí Gil hablaba un poco de los frentes que tiene el gobierno nacional o que enfrenta las complejidades o las dificultades. Y yo pensaba hoy en el video que Gila nos grabó promocionando el conversatorio que hizo referencia a un matafuego que formaba parte del escenario. Era un Entonces, chiste, digo. no, pero me sirvió para pensar esto, digo, si ese matafuego fuese un matafuego políticamente mágico, digamos, eh, ¿a qué conflicto o a qué escenario complejo creen ustedes que debería apuntar el gobierno en vistas también un poco a las elecciones? Digo, de todos los frentes que tiene abierto, hay que elegir uno para pagar con ese matafuego. ¿Cuál sería? Bueno, yo arranco, Gonza. Sí, Eh, yo te diría que hoy, para mí, cuando yo veo hoy la escena, por supuesto, hoy el gobierno tiene muchas puertas abiertas. Esto también yo creo que es parte es una escena deliberada. Vos fíjate, Libra, bueno, creo que es efecto, o sea, no esperado. Libra, efecto no esperado. Pero corte, buscado y en simultáneo, eh, bueno, lo de la provincia de Buenos Aires y en simultáneo lo del FMI y en simultáneo, o sea, hoy hay muchas puertas abiertas. Cuando hay tantas puertas abiertas, ¿no? Digamos, es como, es difícil también para la oposición dar batalla en tantos frentes simultáneos, ¿no? Digamos, me parece que también ahí hay algo de, bueno, que también recurrencias, ¿no? Lo vimos con la ley bases, ¿no? Digamos, abrir muchas puertas en simultáneo, con un manejo de agenda importante. Entonces, ahí me perdí. Esto, pero yo creo que hoy más que esto, el matafuego, ¿cuál es el conflicto que apagaría? Yo creo que más que, digo, más allá de eso, que pareciera que hay como muchos conflictos en ciernes, y ahí va el subtexto, digamos, muchos de esos conflictos abiertos en simultáneo por el gobierno, buscados, creo que hoy el problema principal de la libertad avanza sigue siendo algo que ya vimos en la elección del 2023, que fue un Milei con 56 puntos a nivel nacional, arriba de 50 puntos en prácticamente todas las provincias, y con candidatos locales que midieron 3 puntos, 10 puntos, donde más midió fueron 16 puntos en La Rioja, pero en promedio 3, 5, 6, 7. O sea, la dominante fue no alcanzar los dos dígitos. Y lo que nosotros estamos viendo hoy, digo, esta elección por venir, esta elección a medio término, que no, hablamos de la elección, pero solo por una economía discursiva, porque en realidad son 24 elecciones provinciales, ¿no? Digamos, la nacional son 24 elecciones provinciales. Yo creo que el principal problema que tiene el gobierno hoy, más que apagar un fuego, es cómo despertar el fuego de los candidatos, cómo prender un fuego. Porque lo que está pasando acá es que lo que estamos viendo nosotros, por lo menos en nuestras mediciones, es una disposición a votar al candidato de Milei muy alta en todas las provincias y un voto que no se activa, que cuando presentas a los candidatos de la Libertad Avanza en la góndola, es decir, en competencia con otros candidatos, lo que pasa es que no rinden, no rinden. ¿No? Digamos, vos tenés una disposición a acompañar a la Libertad Avanza de 46, 47, 48 puntos, 45 según la provincia, y el candidato por ahí te mide 6, 10,
12, 20, depende de la provincia. Entonces, yo creo que acá más que apagar un fuego es como despertar ese fuego. En los lugares donde hay candidato a provincia de Buenos Aires, capital federal, la cosa es distinta. Pero en el interior, que es donde Milei es más fuerte, al mismo tiempo no hay candidato. A ver, yo para sumar a lo que dice Sheila, me parece que hay como un problema general que el gobierno quiere apagar con el matafuego y después tenés muchos problemas pequeños, foquitos de incendio que pueden colaborar o no en que ese gran incendio del barrio se genere o se apague, ¿no? Creo que el gobierno está, y esto está bien que lo hace porque en definitiva uno habla con amigos, con compañeros de laburo, y lo que más importa es la cuestión económica. Entonces, entiendo que este año va a pasar, digamos, gran atención, recursos, estrategia, cabeza, etcétera, del gobierno por resolver ese tema, entendiendo que es un lugar donde todos nos encontramos. Digo, hasta los que creemos que en términos políticos el gobierno de Milei está cometiendo muchos errores o está haciendo las cosas mal, porque no es un gobierno propenso a generar políticas de Estado, a dar estabilidad. Fíjense que la tasa de inversión privada en la Argentina sigue en el orden del 16, 17 puntos, es bajísimo. Alberto dejó un país con 19% de inversión y fue nefasto el gobierno de Alberto. O sea, Milei no está convenciendo hoy al establishment de poner la plata. Hace poco me contrataron para dar una charla de contexto político donde estaban, lo que yo digo, los 10 tipos que manejan este país, los que andan en avión privado, y viste, salen de vacaciones un fin de semana a Europa en avión propio, y yo les decía, bueno, levante la mano quién está invirtiendo más hoy comparado con lo que invertía en el gobierno de Alberto Fernández. No levantó la mano ninguno. Y pero pará, vos sos amigo del presidente, vos sos sponsor del presidente, vos del ministro de Economía. Y todos decían, sí, todo bien, pero si no tenemos política a largo plazo que nos den tranquilidad de que la guita que ponemos hoy va a seguir siendo rentable a lo largo del tiempo, digamos, está todo bien con mi ley, pero no somos tarados. Bueno, entonces, creo que el problema económico es central para destrabar la cuestión de fondo que tanto a mi prima que es pediatra, como a un amigo que es empresario, como a mis colegas periodistas y analistas políticos nos importa. Ahí nos encontramos todos. Y, el problema es que hay que hacer para que ese gran incendio a nivel económico se apague, ¿no? Pensaba recién en lo que decía Gila en el marco electoral, de qué puede hacer el gobierno ahora de cara a estas elecciones legislativas de medio término para colaborar en ese proyecto, digamos, neutral que tiene el gobierno, perdón, central que tiene el gobierno, que es resolver la economía. Y el gobierno tiene un problema muy grande porque gran parte de las herramientas que se necesitan para resolver el problema económico, por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, requieren de la participación del Congreso, un Congreso donde el gobierno tiene 37/39 diputados, 6 senadores, tiene un tremendo quilombo que resolver ahí porque no tiene cómo comprar en la góndola las herramientas que necesita para hacer una reforma impositiva, por ejemplo. Y, y ahí es donde te encontrás con los actores que te ofrecen los productos de la góndola, ¿no? Los gobernadores, los intendentes, que a su vez tienen un tremendo problema propio, en el caso de lo del PJ, que es resolver su pulseada con Cristina Kirchner. Entonces te aparece un Jaldo que te dice, todo bien, pero no me pisé Tucumán, pues si yo me pisé Tucumán y yo debilito mi posición de cara al peronismo al que tengo que destrozar, que es más cercano a Cristina, yo después no te puedo responder a vos con colaboración parlamentaria como estamos haciendo hasta ahora. Lo mismo pasa en Catamarca o en otras provincias. Incluso fíjense que está pasando esto ahora en Santiago del Estero, donde de repente Zamora es un aliado del gobierno. Y después tenés esas Coincido. alianzas que no se ven, pero que existen. O alguien escuchó a Milei hablar algo en contra de la reelección indefinida de Infran en Formosa. El gobierno no se pronunció, por ejemplo, al respecto. Entonces se da para Juan mí, Pablo, perdón, si me permite. sí, no te escuchamos. Prende el micrófono. Andrea, estás muteada. Sí, ¿me Ahí está. escuchan? Sí, Ahora sí. Sí, a mí me parece que todo esto que está pasando, incluso que pasó durante el gobierno de Alberto, es que no tenemos seguridad jurídica. Entonces, a partir de ahí, es muy difícil construir o darle un escenario a los empresarios, como vos contabas, para que puedan invertir. Eso quería que se pusiera también a... Sí, yo estoy completamente de acuerdo con vos. De hecho, siempre llevo conmigo esto que no, se ve que es un libro que escribí justamente para generar
a mi juicio, humildemente, una plataforma de condiciones para que eso ocurra, pero sí, coincido con vos. Lo que pasa es que nosotros esto que estamos hablando, lo estamos hablando en un año en el que se van a celebrar elecciones de medio término, que incluso exponen al gobierno de turno, en este caso de Milei, y a otros les ha pasado lo mismo, a tener que pelearse con aquellos con los cuales indefectiblemente el año pasado tuvo que buscar algunos puntos de encuentro para aprobar las leyes que necesitaba. Entonces, lo muy difícil me parece apagar ese incendio con el matafuego cuando primero tenés un montón de fuegos al mismo tiempo que apagar y cuando de repente focalizar en uno implica que se te prende otro, porque insisto en esto, el gobierno al ser un gobierno muy débil a nivel parlamentario y requerir de apoyo parlamentario, expone al armador político del gobierno a de repente en algunas provincias no poder pisar fuerte. Digo, puse el ejemplo de Tucumán, porque Tucumán para mí es muy interesante. El gobierno tiene tucumanos que quieren construir la libertad de avance en Tucumán y van con el freno de mano puesto porque no se pueden pelear con Jaldo. Lo mismo pasa en otros lugares también, donde el gobierno indefectiblemente va a tener que resignarse a no ganar y yo siento que sí está poniendo el foco político hoy en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero digo, para mí el principal matafuego lo van a querer poner sobre la cuestión económica, que es en definitiva ese lugar donde todos nos encontramos a decir, bueno, está bien, no nos gusta todo esto del gobierno, pero está bien que haga esto otro, que estabilice la macro, etcétera, ¿no? Sí, una respuesta un poco por arriba en este tiempo cortito, pero para, para darte una mirada, Diego, sobre este asunto. Buenísimo. Sí, Sheila, estás muteada. No, y aportaría, perdón, de que dos o tres digresiones que. La primera es mostrar tu libro, Gonza. Así, así yo puedo, así se entiende el chiste de por qué con el rey del diálogo. Acercarle un poco Bien, ahí está, el rey del diálogo, ahí lo tienen. Si no son chistes que no se entienden, son chistes internos. Bueno, pará, y la otra cosa que quería decir en relación con lo que planteabas un poco vos, Gonza, y otro poco vos, Andrea, que hablabas de la seguridad jurídica, que es que, bueno, no ayuda a la seguridad jurídica el nombramiento de jueces por decreto, para nada, y mucho menos jueces que sabemos que van a durar un año y que después están también nuevamente a tiro de, digo, si no me gustó, no se vuelve a presentar el pliego. Entonces, no hay nada más, digo, tener una corte que sea vamos viendo, el vamos viendo. O sea, todo eso conspira contra una idea de estabilidad. Ahora, pensando en lo que vos planteabas, Gonza, es cierto, yo coincido, la economía es el centro de la escena, y es el centro de la escena básicamente porque es cierto, hay debilidad, uno puede decir, bueno, hay debilidad parlamentaria, hay debilidad política no hay debilidad parlamentaria, y relativamente, porque un año y medio después del gobierno, de ejercicio del gobierno, la verdad que cuando uno mira los desafíos que tuvo el gobierno en materia legislativa y los resultados, hay que decir que no sabemos cómo, o un poquito intuimos, pero ponele que no sabemos cómo, el gobierno logró sacar casi todo lo que se propuso. Y creo que todo eso, en realidad, y la oposición con gran dificultad para tener una voz, todo eso viene derivado de una gran fuente de poder que es la opinión pública. Entonces, es un gobierno centrado en la opinión pública. Y cuando vos pones hoy el acento en la economía, en realidad es un gobierno a ver, que yo te diría que la ciudadanía mira una parte, intenta no ver otra, pone en suspenso lo que no le gusta. Con el caso Libra lo vimos con mucha claridad, ¿no? Digamos, no me gusta, pero lo banco igual, ¿no? O sea, esta conclusión. eh, Después bajó un poquito, pero al principio fue no me gusta lo de Libra, no me gusta, pero bueno, lo banco igual, por lo menos ese poquito más de 50% que lo venía acompañando de modo sostenido. Entonces lo que vos ves es que la economía también está íntimamente, o la estabilidad, más que la economía, la estabilidad, este fenómeno mágico de la estabilidad después de un proceso inflacionario tan difícil, es como el gran activo del gobierno, ¿no? Digamos, entonces, la clave de la economía no solo tiene que ver con una cuestión de
bueno, yo diría de largo plazo, sino que está íntimamente ligado a mantener la fuente primera del poder del gobierno, que es opinión pública y que tiene que ver con mantener la estabilidad. Seguir demostrando ese activo que es, yo sé cómo bajar la inflación, ¿no? Digamos, eso que es de alguna manera una respuesta a sí, una declaración que le habla a esa demanda electoral que es bajar la inflación, que fue la gran demanda electoral, ¿no? Sí, totalmente. Y tomo algunas cosas que fueron diciendo tanto Gonzalo como Gila, pensando un poco en el rol de la oposición, y en esto último que marcaba Gila justamente, que tiene que ver, me parece a mí, con un gran problema de la política en general, que es la disociación de la agenda, ¿no? Digamos, de la agenda política respecto de la agenda social, algo que creo el gobierno o la Libertad Avanza supo interpretar y llevar adelante o manifestar en términos de una opción electoral. Y pensando también en esta declaración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, cuando dijo que el peronismo tenía que tocar nuevas canciones, que tenía que renovarse, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la reorganización, por un lado, del peronismo barra kirchnerismo y por otro lado también del PRO en este intento de que no se siga desmembrando o desgranando sus fuerzas para el lado del oficialismo? ¿Cómo analizan esa recomposición? No, está muy cortito, si querés, porque Sheila es la que va a tener seguramente mucho más evidencia científica que yo, simplemente una mirada. Yo creo que en términos reputacionales, la oposición está en la lona, esa es la verdad. No tenés hoy en día, digamos, actores en la oposición capaces de poder plantarse frente al gobierno y que el gobierno no saque inteligentemente en 2 minutos un cartelito para mostrar todo lo que esa persona hizo de mal en los últimos 20 años de historia o 40 años de historia de Argentina. O sea, el gobierno es muy hábil a nivel comunicacional para lograr instalar rápidamente, digamos, mensajes muy claros sobre qué es lo que hizo la oposición con la Argentina que nos dejaron. Es muy difícil hoy ser opositor en estos espacios políticos. Espacios que aparte no tienen vocación de renovarse. Ayer hablaba con una amiga mía que es histórica militante del PRO, hoy trabaja en el gobierno nacional, y me dijo, yo no tengo ni ganas de volver a mi partido político. ¿Qué? Para estar ahí, para que los que me manden son los mismos que me vienen mandando hace 20 años, que no dejan un pedacito de lugar para que alguien pueda empezar a lucirse, a crecer, a renovar, aire nuevo, etcétera. Fíjate que la figura de Macri en el PRO es tan determinante, ahora están todos los medios hablando de que se cruzó con Guillermo Francos en Expoagro y ya charlaron, y Cristina que hoy a la... Fíjate, son los mismos nombres de siempre. Digo, las nuevas canciones de las que habla Kicillof, digamos, habría que preguntarle a Kicillof si realmente digamos, su partido está haciendo algo para que se canten esas nuevas canciones. Yo no veo un escenario opositor, honestamente, con un caudal de reputación suficiente para poder hoy salir a confrontar con un gobierno muy hábil en mostrar todo lo que esa reputación ha generado. Entonces, se generan para mí situaciones de mucho, hasta lo digo con mucha convicción esto, porque esto también está pasando en el periodismo, muchas situaciones de temor reverencial al gobierno, pues sabes que el gobierno en 2 minutos te carpetea con algo que es verdad. Digo, en 2 minutos, vos decís esto, mirá, para vos. Y inmediatamente quedás anulado. Entonces, hoy Milei para mí está en el mejor de los mundos, porque aún con todas las cosas negativas que tiene, me parece que hay una opinión pública muy consciente de que del otro lado están los culpables de todos los males, entonces a él se le perdonan un montón de cosas. Quizás cada día un poco menos, pero por mucho menos otro gobierno estaría hoy en una situación crítica, con ministros saltando por el aire, etcétera. Y este me parece que es bastante piola, no me gusta, pero es bastante inteligente para poder sostenerse, digamos, con mensajes muy contundentes contra una oposición, aunque no puede ni abrir la boca. Porque fíjate que del otro lado no hay nadie nuevo, son todos los mismos que nos trajeron hasta acá. Es muy difícil ser opositor en Argentina hoy. Sí, de todos modos, agregaría varias cosas. Uno, estoy de acuerdo, es difícil ser opositor, son los mismos nombres, trajiste a la mesa a Cristina, trajiste a la mesa a Macri. Aún así, hay un desafío del gobierno de ganarle a Cristina en la provincia, ganarle a Macri en la ciudad, con lo cual es la urna lo que termina de definir
son las urnas lo que termina de definir es el pasado o no es el pasado. La otra cuestión es, yo no subestimaría para nada el peronismo, porque tiene hoy un punto de partida de 35 puntos, es cierto, lejos del gobierno, es cierto, muy lejos del gobierno, pero 35 puntos son 35 puntos. Y la otra cosa que hay que tener en la cabeza es cada vez más una parte importante del electorado no vota por la positiva, vota, vota mal menor, vota en contra de, vota... entonces, yo creo que, digo, sobre el 27 es ciencia ficción. Vos que preguntabas las películas, si queremos pensar el 27 es ciencia ficción. Sí, mirar yo diría el tablero y la división estructural de la preferencia política y del poder en Argentina, porque 35 puntos no es nada despreciable, nada despreciable. Es un punto de partida por los que, bueno, Macri añoraría, o sea, digo, creo que ahí sí hay un fenómeno de licuación total, porque además es una licuación no solo de preferencia política, sino que es una licuación identitaria, ¿no? Digamos, se le quedaron con los valores, se le quedaron con el saber hacer, se le quedaron con, o sea, de alguna manera el mundo violeta fagocitó, y con los dirigentes también, con muchos dirigentes. Entonces, bueno, me da la impresión de que el PRO está en una situación más complicada, mucho, mucho más complicada, y que el peronismo también tenía 35, 37 puntos de preferencia en el año 16, a inicios del 17, año de elecciones de medio término del gobierno de Mauricio Macri, o sea, cuando se decía, no vuelven más, están muertos, ¿no? Digamos, lo digo con tono porque ese era un poco el tono de la época, ¿no? Eh, entonces, me parece que la escena no termina de estar eh, jugada, ¿no? Digamos, no termina de, por eso es tan importante la elección. Y la verdad que el gobierno tiene grandes chances de hacer una elección muy competitiva en la ciudad de Buenos Aires, de salir primero, tiene grandes chances de hacer una elección muy competitiva y salir primero en la provincia de Buenos Aires. Cuando ves los números hoy, todo depende de qué candidatos pongan. Pero digo, no está lejos de dar ese batacazo que es ganarle en simultáneo a Macri y a Cristina. No está lejos. Entonces, o por lo menos no es un desafío imposible. Digo, sí, no es ciencia ficción. Eh, entonces, bueno, me parece que ahí hay varios elementos a considerar y lo demás, bueno, nuevas canciones. Las nuevas canciones es Axel. O sea, la nueva canción es Axel. La pregunta es si es nueva, si los repertorios cambian, si hay nuevo rock nacional. Eh, yo creo que acá hay una apuesta, un desafío por parte del universo Axel, que es buscar nuevas alianzas, ¿no? Digamos, o sea, no, gestualidades chiquitas que están por ahí, pero que, digo, después uno se olvida. Es tan vertiginosa la política argentina que uno se olvida, pero digo, por ahí podemos acordarnos del encuentro Axel Puyaro, Axel Torres, o sea, que son la generación de los 50, ¿no? Digamos, son todas personas o más jóvenes, ¿no? Los 40 y largos, los 50 y pocos. Creo que Torres un poquito más joven incluso, bastante más joven me parece. Eh, pero bueno, me da la impresión de que hay ahí una apuesta por nuevas alianzas. También en el último tiempo se empezó a escuchar hablar un poco más fluidamente de un frente anti-Milei, ¿no? ¿Qué significa un frente anti-Milei? Nada más, o sea, probablemente la idea del Frente Anti-Milei resuene, resuene algo de lo que vimos en Brasil con Lula, lo que parecía impensable, que era Lula confluyendo con Cardoso, que parecía, realmente, chicos, parecía un imposible total. O sea, era como, ¿qué? ¿Estos dos juntos? Imposible. No, o sea, no hay modo, no hay modo. Bueno, ese no hay modo terminó, digo, la elección donde Lula enfrenta a Bolsonaro y le vuelve a ganar, o le gana,
más que le vuelva a ganar, le gana por primera vez y recambia el poder político en Brasil una vez más, bueno, es resultado de un frente complejo, un frente impensado, esos frentes imposibles. Probablemente eso te esté hablando de un nuevo ordenamiento de grieta, un nuevo ordenamiento del tablero. Todavía eso no termina de quedar claro porque todavía seguimos con la novedad, ¿no? Uy, esta nueva forma de comunicar, uy, esta nueva forma de hacer política, uy, o sea, toda esta cosa que son casi como, que nos dejan casi como sin aire, ¿no? Como que quita el aire porque todo se pone patas para arriba e incluso pasa a nivel internacional, ¿no? Digamos, o sea, esta cosa de de repente ahora Trump es amigo de Putin, ¿no? Digamos, o sea, mirás el mundo internacional y también pasan cosas que te dejan sin aliento, ¿no? Trump se enfrenta con Canadá. Canadá le contesta bestialmente a Trump. O sea, es como o a Estados Unidos. Hay cosas acá que están, yo te diría, es una geopolítica reordenándose, una forma de hacer política o de ejercer la democracia que también pone patas para arriba lo conocido y que nos obliga a repensar las instituciones, que nos obliga a repensar un montón de cosas que no nos permite descartar ninguna hipótesis por más descabellada que sea. Digo, esto que hoy parece imposible, no sé cómo va, no, o sea, yo no lo descartaría. Creo que lo que viene es creatividad pura. Lo que viene, creatividad pura en el sentido de probablemente veamos cosas que son del orden de lo impensado, de lo que está fuera de lo esperable. No en esta del 25, que ya, digo, lo que vamos viendo es que, bueno, que esto un poco que contaba, digamos, de cómo se va a armar la ingeniería electoral, cómo prender un poco el fuego y la pasión en algunos candidatos, donde la pregunta es, ¿purismo o alianza? Pero para el gobierno, no para la oposición. Y en la oposición es unidos o separados, no frente más amplio. Aunque ya empiezan a aparecer, ¿no? Digamos, esta cosa de que tampoco se puede descartar que sea el peronismo, que el peronismo vaya separado. Por ahí soy un poco dramática, pero me parece que, o sea, yo creo que no, sin dramatismo creo que no se puede descartar que el peronismo vaya separado, no se puede descartar para nada. Eh, y no pasa nada con eso tampoco, chicos. No pasa nada. O sea, ¿cuál es el problema? Ya hubo una elección donde Unidad Ciudadana jugó contra el PJ, digamos, ¿no? Puede pasar. Eh, entonces me parece que lo que viene todavía tiene un gran signo de interrogación, sobre todo de cara al 27, que ese signo de interrogación está también a nivel internacional. Eh, bueno, que por ahora un amigo mío dice una cosa que me parece espectacular, que me dice, la gran estrategia es táctica, 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 táctica todo el tiempo. Y cuando me dijo eso, que me pareció algo razonable, por 2 minutos pensé, por supuesto, ¿qué estrategias vas a trazar para un país que no tiene una estrategia de desarrollo? ¿No? Digamos, o sea, ¿cuál es la estrategia política para un país sin estrategia? ¿No? Digamos, digo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, me parece que estos son como estas, viste, estamos en una escena donde hay tablero, pero los tableros también están hechos como castillos en el aire, ¿no? Como castillos de cartas, ¿no? Se puede caer, se puede rearmar así, ¿no? Digamos, como en los juegos de niños, casi como un Rusty, no sé, armamos así, armamos así. Sí, hola. Sí, yo coincido plenamente con vos en el tema de las urnas, ¿no? Y vos ahí habías tocado una parte muy interesante sobre el voto castigo, el voto en contra de... Yo creo que ahora son tres las fases. Uno era el voto de apoyo, el otro el voto castigo y ahora y el último fue el voto novedad. Ahora, ¿cómo le fue a la sociedad con el voto novedad? Porque a muchos sectores sociales los desclasó directamente el voto novedad. Así que sí va a ser, lo más interesante va a ser qué es lo que pasa en las urnas y cómo la gente, ante esto que estabas explicando perfecto, cuando se termine de construir la ingeniería, cómo
en qué posicionamiento se va a poner. Si quiere castigar, ¿a quién va a castigar? ¿No va a querer más novedades o va a querer volver porque eran menos contaminantes? Y yo te voy a decir cosas que vemos en la investigación. La gente sigue con el chip de demanda de cambio. Cambio, 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 y valora a los que activan, actúan, escenifican, expresan y activan el cambio. Y eso sigue siendo el gobierno de Milei. O sea, el gobierno de Milei, o sea, lo que hay que decir es, a pesar de todos los conflictos que estamos relevando y dando cuenta, un poco Gonza, un poco yo, a pesar de todos estos conflictos, a pesar de que haya cosas que nos gusten más, nos gusten menos, no nos gusten nada, nos parezcan tremendas, no importa, eh, el gobierno sigue, digo, si las elecciones fuesen hoy, el gobierno perdió un poquito, pero sí, volvería a ganar un balotaje. Hoy, hoy. En nuestra última medición de la semana pasada, nosotros lo tenemos, digo, y por primera vez lo tenemos tan bajo, tenemos que el gobierno ganaría por 51 puntos, en lugar de los 56 que tuvo. O sea, está más cerca, ¿no? 51-49 tenemos. Es la primera vez que lo tenemos tan cerca, tan cerca, pero eso te da cuenta, te habla también de que el gobierno está sólido. El gobierno está sólido. Y es algo que la oposición también tiene que saber. O sea, se enfrenta a un gobierno que tiene 51 puntos. Y que tiene 51 puntos después de, bueno, de jubilados, después de tarifas, después de Libra, después de, o sea, todo lo que ya sabemos. Entonces, eso se explica también por la demanda de cambio y la importancia de la nuevo. Creo también ahí, otra cosa más, y me callo lo de la palabra a Gonzalo, que es muy importante, que es que el gobierno, o sea, a mí hay cosas del gobierno que me maravillan. O de Milei, como un año y medio después de ejercer el poder de la presidencia, sigue expresando la antipolítica. ¿Qué clase de habilidad hay ahí para seguir sosteniendo antipolítica cuando tenés el cargo, ejerces el cargo más político del mundo o de la nación, digamos, o sea, que es el rol de presidente? Entonces, vos ves que ahí todavía hay interpelación de los sectores que están con sensibilidad antipolítica, interpelación de la novedad, que sigue siendo un valor, interpelación del cambio, que sigue siendo actitudinalmente la figura de cambio, con una sociedad que está demandando cambio. Algo similar le pasa a los gobernadores hoy. Todos los gobernadores nuevos, aunque no estén muy bien en las provincias, siguen teniendo el changüí de son lo nuevo, son lo nuevo, son el cambio, tienen el cambio, y lo vemos. Y la gente quiere cambio, quiere nuevo, quiere no a lo conocido. Esto que decía Gonza hace un rato, que es igual, no, no, ¿cómo es? ¿Cómo dijiste? Son el pasado, no, lo dijiste más graciosamente. Eh, Gonzalo, de todos los culpables de todos los males. las culpables de todos los males. Bueno, una Entonces, manera que encontró, perdón que interrumpa, para mostrarse en ese lugar de la antipolítica fue justamente en la entrevista con Johnny Viale cuando le dice, yo hablo como Javier Milei, no como presidente. Me parece que Déjame algún esa comentario para no respuesta olvidarme fue de muy eso. gráfica. Es muy interesante lo que decís para apoyar lo que dice Sheila. Yo le rescato a Milei, hablé muchas veces mano a mano con él, ahora estamos en un lapsus de enfrentamiento a raíz de lo que el señor Caputo Santiago hizo hace 2 semanas con un recorte malicioso del programa que hacemos con Diego Segman todas las noches, pero yo no compartiendo muchas de las cosas que Milei hace, le reconozco que es un tipo muy genuino en su manera de comunicar. Digo, el tipo te recibe en el despacho presidencial, a oscuras, una campera de cuero, todo despeinado, con pantalones cargo. Te cuenta anécdotas de todo tipo que no voy a reproducir por respeto a él, pero digo, de su vida privada. Y yo después de ahí los sábados voy a Drogué a comer con mis amigos el asado de todos los sábados y cuento muy indignado que cómo puede ser y saco mis libros de ciencia política para repensar un poco esto que es imposible de pensar con los libros de ciencia política. Y mis amigos, que la mayoría no son votantes de mi ley, me dicen, ¿pero acaso vos no te manejás así con nosotros? ¿No somos así nosotros? ¿No hablamos así en nuestras reuniones? Al fin tenemos uno que es como nosotros gobernando. Yo me quedo siempre muy helado cuando mis amigos, que repito, la mayor parte no son votantes de mi ley,
pero le destacan esa cosa de tipo común. Mira, el domingo pasado fue el cumple de mi tía y mi primo, que aparte es mi amigo, compañero de banco, ultra fanático de Milei, no tuvo el menor gesto de solidaridad conmigo después de la malicia que toda la arquitectura digital asquerosa de Caputo volcó sobre mi persona hace 2 fines de semana. Mi ¿Qué primo, pasó? Pará, Gonza, porque yo no sé qué pasó. Me solidarizo a priori, pero no no, sé qué pasó. rápidamente, nada, hubo un recorte, el programa de Seigman, donde vos ves ese recorte, y solamente ponen un momento en el cual yo cuento un chisme del viaje a Estados Unidos, que me lo cuenta una fuente irrefutable, y aparte la información que di fue real, pero cometimos el error de reírnos de que la foto con Trump no estaba garantizada. Después la foto, les cuento, se pagó, el lobby es legal en Estados Unidos, las fotos se pagan en blanco, las pagan los empresarios habitualmente, y la foto apareció, lógicamente, y la risa mía y de mis compañeros quedó como un acto de maldad y falta de respeto en ese recorte. Ahora vos ves el programa completo y me ves diciendo que el viaje fue un éxito, que lograron fotos excelentes con Elon Musk, con el Fondo Monetario. El recorte ese, en el día en el cual el gobierno se peleaba con Clarín por la cuestión telefónica, le sirvió a los actores cobardes del gobierno que no tuvieron la valentía de pelearse con mis empleadores 5 días antes, cuando había habido un problema real, porque se visibilizó públicamente un acuerdo de una entrevista, me pegaron a mí por un hecho gracioso para enfrentar al grupo con el cual yo trabajo, y se armó un quilombo tremendo con el presidente tuiteando contra mí, Santiago Caputo, Santiago Oría y etcétera, toda esta gente. Entonces digo, fue realmente una situación muy horrible de transitar, porque yo nunca había vivido una campaña en contra a nivel digital, te golpean muy duro y uno piensa que es una estupidez, no se la deseo a nadie que esté acá porque realmente son muy agresivos y Y tocan... además, perdóname, porque tu capital es reputacional. El capital de un periodista es reputacional. Inmediatamente tuve que salir a conversar con todos los actores que me reputacionan, la universidad, los ministros, todo para decir, y todos diciéndome por izquierda, quédate tranquilo, pero fue un momento muy horrible, y entonces mucha gente de mi familia se preocupó, ¿no? Mi primo, que es ultra fanático de Milei, fue el único que, y es mi amigo, mi compañero de banco, todos juntos, no tuvo el menor gesto de decirme, che, loco, lamento mucho lo que te pasó. Y vos decís, mirá lo que es el nivel de convicción que él tiene sobre este tipo, que no puede, digamos, discernir entre una cosa y la otra. Entonces, a mí, yo viendo, digo, traigo este ejemplo mundano para pensar cómo este hombre ha logrado exitosamente conectar con un sector muy grande de la sociedad desde su rol de tipo común. Digo, Milei, saquemos que es presidente, vos te lo cruzás por la calle y es un tipo más tomando algo en un bar. No se diferencia, andas. Pagni lo describe muy bien cuando él hace ese raconto sobre por qué Milei va con el anotador y los lentes en la mano, ¿no? Esta cosa de tipo común me parece que todavía sigue siendo muy atractiva, porque, insisto, del otro lado están los tipos que andan con un chofer, que de repente los ves viviendo una vida muy ostentosas, porque haciendo doble clic en internet ves 4, 5, 10, 20 cosas en las que se metieron de manera fraudulenta. Y este hombre, viste, con estas cosas, 3, 4 cosas de tipo común, aún con sus defectos de tipo común, con esa agresividad de tipo común, con esa violencia verbal de tipo común, todavía sigue conquistando un sector, como dice Sheila, de más de la mitad de la opinión, del porcentaje de opinión pública. Sí, Mm, yo creo que ahí, por ahí la novedad del último tiempo, es algo que ya venimos viendo hace un mes y medio, es que lo que empieza a pasar, y eso es debilidad de la oposición, es que vos hoy tenés una aprobación, ponele de 47 puntos, y en un eventual balotaje un rendimiento de 51. Con lo cual lo que venimos viendo ya hace un tiempo es que hay 4 o 5 puntos de personas, o sea, 4 o 5% de la sociedad argentina que no le gusta la gestión de Milei, pero aún así, antes que lo conocido, Lo lo prefieren. elige. Y eso sí es una novedad, o sea, hay dos grandes novedades en el escenario. Esa es una, la otra es la vuelta de la corrupción como principal problema, pero sobre todo una vuelta de la mano de actores inesperados empieza a ser un problema también para el electorado peronista, que nunca había sido un tema para el electorado peronista, claro, por supuesto. Es la corrupción de los otros, ¿no? Digamos. Pero es un fenómeno que digo, a Macri no se lo marcaban,
no era una preocupación, las preocupaciones pasaban por otro lado, con este gobierno eso entró. Así que yo creo que esas son las dos novedades del momento, ¿no? Y, Eh, a mí me parece que, perdón, pero si no adelante, se me va a ir la adelante, idea de adelante. lo de Gonzalo. Gracias. Fíjate vos, ¿no? Que Gonzalo se hincapié en eso y yo estoy de acuerdo en que sí, lo nuevo, de que es un tipo que habla igual que todos, que te lo encontrás y parece macanudo, pero también tiene eso de aplicarte guillotina y dejarte muerto en las redes sociales, y también ahí va a ir perdiendo puntos y cuadros, porque a eso nadie le gusta. O sea, eh, va haciendo una cosa, pero también va haciendo la otra. O sea, cuando te toca estar con él o articular con él, si vos no le obedeces o le cayó algo mal o le fueron mal con un chisme o le cortaron un poquito de tu programa, Gonzalo, te aplica la guillotina y eso le va a quitar mucho cuadro. Quería decir eso nada más. Evidentemente hay una reconfiguración del escenario político, hay una reconfiguración también, o empieza a haber una reconfiguración del sistema electoral también, la suspensión de las PASO, la posibilidad de que algunas elecciones se desdoblen. Me parece que hay una conflictividad bastante importante en ese sentido, y un poco lo que tanto Gonzalo como Gila vienen planteando. Estas complejidades son funcionales al gobierno, digamos. Pareciera que el gobierno, la única estrategia que debe aplicar es no hacer mucho más ni mucho menos de lo que viene haciendo. Y el trabajo grueso lo está haciendo la oposición, reforzando sus propias falencias, sus propias carencias, no encontrando, no sé si nueva. Gil había decía que Kicillof era o podía ser esta nueva canción. Yo digo, puede ser el nuevo cantante. Me parece que sigue sin encontrar la nueva canción. Es decir, le sigue, el kirchnerismo sigue hablando de lo mismo que habló históricamente. Pareciera que le sigue hablando hasta el mismo público, ¿no? Creyendo que aquellos jóvenes entusiastas del 2003 siguen siendo jóvenes entusiastas. Parece que ahí hay un problema de la oposición, de parte de la oposición, de no tener una lectura acertada de la agenda y de la realidad actual, y eso va a terminar haciendo. Ya, Diego, Sí, Gonzalo. te cuento una cosa que a veces explica la filosofía Milei como pocas anécdotas. Cuando la Cámara Nacional del Foro Laboral declara que es digamos, inconstitucional el título 4 del decreto 70/23, llamo por teléfono, obviamente lo digo acá con la reserva de que estamos en una universidad, digo, si en una universidad no podemos ser honestos, digo, apelo a la discreción de todos. Llamo a uno de los integrantes de la Cámara, a quien conozco hace 20 años. Digo, che, ¿por qué votaron en contra del título 4 del decreto? Si está bien que una persona que no está afiliada a un sindicato no tenga por qué pagar una cuota voluntaria. Si está bien que una persona que corta deliberadamente el acceso a una empresa se le tenga que abrir una instancia penal en la justicia, pues está bloqueando la entrada y salida de mercadería, le está impidiendo comerciar a alguien. ¿Por qué, por ejemplo, no quieren, digamos, terminar con la industria de los juicios laborales? Bueno, así le fui relatando parte del título 4 del decreto y el juez de cámara me mira y me dice, pero yo estoy a favor de todo eso. ¿Y entonces por qué votaste en contra? Y porque una reforma laboral no se hace por decreto, se hace enviando un proyecto al Congreso, buscando el consenso de todos los espacios políticos y sacando la ley para garantizar que este uno, este otro, esa reforma laboral va a seguir en el tiempo y no queda a tiro de decreto. Entonces digo, claro, le escribo al señor presidente, digo, che, quería contarte esto, que me parece que está bueno que escuches un poco. Bueno, entonces hablo con él, lo voy a ver, y el tipo me dice algo que también, digamos, todo tiene una parte de verdad en esta historia. Me dice algo que, insisto, para mis amigos de Adrogué comiendo el asado el sábado al mediodía es mucho más razonable que lo que me dice el juez de cámara, que es, Gonzalo, si yo mando esa reforma laboral del Congreso, tiene que ir a comisión, todo el debate de comisión, va al recinto, el debate, va a la otra cámara, todo el debate plenario, todo, son 6 meses. Yo con un decreto, mañana a las 0 horas, esas condiciones, esas reglas de juego son ley y cualquier persona que quiera invertir a la Argentina lo puede hacer con esa tranquilidad.
Entonces, claro, quedás entrampado en dos hechos que tienen una parte de verdad. Digo, porque el tipo te plantea ese dilema que nos ponen a nosotros cada vez que vamos a estudiar política, a la universidad, que es diferenciar lo urgente de lo importante. Y el tipo está plantado siempre en lo urgente, nunca se planta en lo importante. ¿Entendés? Todos sus discursos son de cosas que son fáciles de probar, mensajes cortos, súper entendibles, que no tienen segunda lectura, ahora que no siempre aplican a la cuestión importante. Digo, pensemos los pilares de campaña de Milei. El que las hace las paga, terminar con los piquetes. Son todas cosas que a los pibes en Adrogué, que tienen que ir a laburar el lunes a Capital Federal, les resuelven cosas en el cerebro que son fáciles de comprender, no rechazar, asimilar, para decir, che, esto me gusta. Eso es lo que a mí a veces me preocupa, porque no se hace un país solo con eso. Y siento que la discusión que nos propone el presidente siempre pasa por ahí. Y es muy difícil confrontarlo, porque decir, no, presidente, usted debería... Y el tipo te sale con estas cosas que también tienen una cuota de realidad y son difíciles de discutir. Yo me siento bastante débil, inclusive, como analista político, parándome a veces con esta gente que te plantea cosas muy razonables también, por más que no las comparto, pero son razonables. Llama mucho la reflexión lo que decís, es muy interesante y explica un poco eh, también lo que Gira contaba de respecto de los sondeos de opinión pública, ¿no? Digamos, de cuál es la postura de la opinión pública. Para no robarles mucho más tiempo y agradecerles por estar con nosotros y acompañarnos, hoy hablábamos un poco de la batalla electoral. Está claro que la provincia de Buenos Aires siempre es la madre de todas las batallas. Pareciera ser, por cosas que ustedes fueron diciendo, que Ciudad de Buenos Aires este año va a ser, no sé si la madre, pero la tía de las batallas, ¿no? ¿Alguna reflexión cortita de cada uno de ustedes sobre esos dos escenarios o posibles escenarios? Mi primera reflexión como persona nacida y criada, una auténtica Nick de Lanús, es que me encanta estar compartiendo el lugar con un auténtico adroguense. ¿Cómo es el gentilicio de Adrogué? Adroguense, muy bien, adroguense. Muy bien. Adroguense. Eh, Destino de las rateadas de Lanús, Adrogué, en aquellos viejos tiempos. Eh, bueno, eh, a ver, la provincia de Buenos Aires tiene hoy, digo, voy a empezar por ahí dando un contorno. El primer dato de contorno es la valoración de gestión. Hoy en la provincia de Buenos Aires son 43, 44 puntos. De un peronismo que históricamente tiene 45 puntos. Y si la candidata es Cristina, con un punto de arranque de 40 puntos, 41 puntos. ¿Puede crecer? Sí. ¿Puede alcanzar los 45? Sí. ¿Puede ir un poco más allá? De los 45, difícil, difícil. Me pasó con muchos periodistas que dicen, ¿en serio tiene 40? ¡Ah! 40, ¿no? Digamos, como si fuese un número traumático, como si fuese mucho. Es lo que tiene el peronismo, o sea, no sé, nunca me pareció un número escandaloso para la provincia de Buenos Aires, por lo menos digo, uno que mira recurrentemente números y sabiendo cuál es el contorno de gestión y nada, y el comportamiento electoral de los últimos años en provincia de Buenos Aires. Ahora bien, 40 puede parecer mucho. Lo cierto es que en un escenario de hiperpolarización, lo que tenés del otro lado es un escenario donde también el candidato o alguno de los candidatos de la Libertad Avanza, sobre todo el candidato más fuerte, también alcanza los 40 puntos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí es un escenario realmente muy empardado. Obvio, esto es mediciones, son fotos hoy, en el medio vas a tener, si es que finalmente vas a tenerla, digamos, todavía no se sabe, yo creo que sí, que todo va a un desdoblamiento, y creo que va a un desdoblamiento primero por, digo, algunos argumentos muy atendibles, que es imposible, de vuelta, otro imposible de la Argentina. Es imposible que voten tantos millones de personas en un único día en elecciones concurrentes. O sea, realmente es prácticamente imposible con doble boleta. No nos olvidemos que digo, la boleta de la elección provincial es distinta de la boleta de la elección nacional con la nueva ley.
Entonces es probable que desdoblen, no se sabe aún qué pasa con las PASO de las provinciales en provincia de Buenos Aires, por ahora sigue siendo un instrumento de negociación, de condicionamiento al gobernador importante, ¿no? Digamos, o sea, no sé. Tengo la impresión de que la legislatura de la provincia de Buenos Aires no termina de conceder, eh, conceder la suspensión de las PASO. Después, bueno, por supuesto el gobernador tiene la potestad de poner la fecha que quiera, pero por ahora esa potestad está supeditada a paso sí o paso no de las provinciales. Entonces, bueno, ¿por qué planteo esto? Porque las elecciones provinciales van a ser antes, siempre las elecciones que son previas condicionan lo que viene, condicionan lo que viene. Y entonces eso en los relevamientos de opinión pública no lo capturás, pero lo tenés que hipotetizar. Entonces, por ejemplo, algo similar va a pasar con la elección de la Ciudad de Buenos Aires que va a ser ahora en mayo. Va a ser una de las primeras elecciones que ya tienen fecha que sabemos que va a incidir sobre lo que sigue. ¿No? Digamos, entonces, creo que hay muchos elementos acá que todavía, digo, en una escena de hiperpolarización, esta hiperpolarización no está en otras partes, o sea, está para la escena nacional, pero no está en las provincias, porque en las provincias los gobernadores juegan, entonces por ahí tenés escenarios más parecidos, depende del signo del gobernador, tenés escenarios más parecidos a lo que pasa en la provincia de en la ciudad de Buenos Aires, donde claramente tenés tres espacios y no es lo mismo una elección de tres que una elección de dos. En la provincia, el PRO está francamente aplanado, eh, contraído, y probablemente cuando vos tenés escenarios hiperpolarizados, lo que sabemos por experiencia es, cuando vos tenés hiperpolarización, todos los terceros espacios van tendiendo a cero, se van quedando en el camino en pos de esa disputa mayor que es pollo o pasta. Entonces, como dice el querido Marangoni, ¿no? Pollo o pasta. Entonces, la hiperpolarización está. Cada día que pasa, yo tengo la impresión de que es más difícil para los actores del PRO eh, hacer el traspaso de, ¿cómo es el libro? La inscripción al libro de pases, ¿no? Digamos, viste que el gobierno dice, está el libro de pases abierto, ¿no? Digamos, el gobierno dice eso, es cierto, la pregunta es la ciudadanía que el año pasado no castigó a los que dieron el salto, ¿no? Digamos, la pregunta es, ¿van a castigarlo en un año electoral? Y cuanto más cerca estemos de la escena electoral, yo creo que esto es importante, porque lo que estamos viendo es que, bueno, este fenómeno de hiperpolarización cada vez se acentúa más, cada vez lo vemos con más claridad, y eso es un desdibujamiento de los terceros espacios, del PRO, y bueno, y esto tiene un impacto, por supuesto, en un montón de actores de gran trascendencia nacional que juegan en la provincia de Buenos Aires y que no terminan de estar como Facundo Cabral, ni soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Digamos, no tengo hogar ni profesión. Entonces, creo que lo que sabemos es eso por ahora, pero que todavía hay muchas incógnitas, que creo que ahí una de las principales preguntas para el porvenir es, bueno, ¿es un peronismo junto o separado? Primera pregunta. Creo que la pregunta sobre si la libertad avanza con el PRO o separado, creo que ya no tiene sentido porque la libertad avanza se está quedando con el grueso de esos votos. No pasa eso en Capital Federal, pero sí pasa en provincia. Entonces empieza a ser una pregunta secundaria, empieza a ser una pregunta cada vez con menos razón de ser. Eh, y la otra pregunta es una pregunta por ahí menor, pero sí importante, que tiene que ver con algo que pasa con la izquierda, que en general en las elecciones de medio término tiende a crecer a costa del kirchnerismo. Tiende a crecer a costa del kirchnerismo. Entonces la pregunta es hasta dónde va a crecer, si es que va a crecer, o si el escenario de hiperpolarización va a hacer que todo vaya a los dos grandes espacios. Bueno, yo comparto lo que dice Gila. Me parece que es una elección como pocas veces se va a dar así de pasto pollo, como dice Marangoni. Me parece que el gobierno también es consciente de algo que
que también es real, que es de dónde nace el gobierno. Es un gobierno que, por ejemplo, la legislatura porteña hace 2 años tenía apenas 3 legisladores, ¿no? Ahora agrupó otros más que, digamos, saltaron del PRO o de Vamos Juntos a la Libertad Avanza, y el bloque es un poquitito o un poquito menos chico, por decirlo de manera muy llana, pero sabe que todo lo que tiene es para mejor. Esa es la gran diferencia que tiene el PRO. El PRO todo lo que tiene es para peor. Digo, a nivel cual y a nivel cuanti, digo, creo que la diferencia entre esos dos espacios políticos es que hay uno que tiene todo por ganar, otro que tiene todo por perder. El gobierno consciente de eso y consciente también de que aún en una gran elección a nivel nacional tampoco es que va a ser mayoría en el Congreso de la Nación, pero pone mucha garra, mucha energía, mucha cabeza en continuar con esta batalla cultural. Digo, yo claro, no soy encuestador, ¿no? Pero tengo la sensación de que el gobierno puede hacer una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires y en términos de batalla cultural darle el golpe de gracia al PRO. Esta semana, obviamente son operaciones y todo puede cambiar, pero estaban empezando a girar de vuelta esta idea de que Patricia Bullrich puede ser candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, y que estarían evaluando inclusive hasta a Manuel Adorni, no sé si testimonialmente o no, pero como candidato a encabezar la lista de legisladores porteños. Creo que para Macri sería una tragedia eso, una tremenda tragedia. Eh, Me preocupa eso porque creo que en este menú de pasta o pollo, alguien que sale ganando de esta, no sé, ganando, o que se fortalece con esto es el peronismo. Ya lo vimos en 2023, las discusiones chiquilinas que se dan a veces entre el PRO y Milei, digamos, terminan fortaleciendo actores que los que vivimos en provincia y sabemos todo lo que se ha deteriorado la provincia estos últimos años. A mí me resulta inconcebible cómo Kicillof, digamos, ganó como ganó, no porque descrea de los votos, sino porque tengo a toda mi familia y yo los fines de semana viviendo en provincia de Buenos Aires. Realmente el deterioro de la provincia de los últimos años fue calamitoso, pero digo, me parece que esta opción electoral que se nos ofrece, polarizada, termina favoreciendo este tipo de construcciones. Yo, por primera vez en mucho tiempo, le estoy poniendo mucha atención a la ciudad de Buenos Aires, siempre se la ponía a la provincia, no porque crea que la provincia no es importante, sino porque tengo la sensación de que se resuelven por primera vez en muchos años cosas muy importantes en la ciudad, aún en una elección de medio término, que tiene que ver con las grandes construcciones de los partidos políticos de la Argentina. Porque repito, creo que si la libertad avanza, le pega una paliza al PRO, no lo sé, Gila, vos sabrás mejor que yo cómo están los sondeos, pero si eso pasase, no estaríamos muy lejos de decretar el acta de defunción de un partido político, o de convertirlo otra vez en un partido, digamos, distrital, como lo era. Pierde en su distrito, va a perder en su Una distrito. catástrofe. El otro día una persona de la mesa chica, Jorge Macri, digo, no quiero quemar a nadie, pero digo, de esos tres más importantes, me dice, che, lo que más nos conviene es que gane Santoro y salir segundo. Digo, ¿me explicás cómo me decís eso después de gobernar 18 años la ciudad de Buenos Aires? Y sí, pues si gana Santoro, nosotros lo que podemos hacer primero es meterle mucho temor a la ciudadanía pensando en 2027. Ojo porque gana el peronismo acá, ¿eh? Te va a gobernar un peronista. Por más que Santoro ya sabemos que no es peronista, pero digo, te va a gobernar el kirchnerismo. Y después es echarle la culpa con datos concretos a Milei de por qué otra vez, como provincia de Buenos Aires en 2023, fruto de la mezquindad, termina haciéndose fuerte un partido político que en teoría no tenía por qué ganar. Para mí, esa elección que vamos a tener en mayo en la ciudad de Buenos Aires se termina convirtiendo en algo muy atractivo en un año de elecciones de medio término, y le va a dejar, me parece, una base de discusión a la provincia de Buenos Aires, digamos, pues seguramente se va a dar antes, sobre la cual repensar los escenarios. Digo, pues si termina pasando eso en Ciudad de Buenos Aires, agarrate, me parece que el gobierno se va a envalentonar fuerte con esta idea de que al PRO no lo necesitamos para salir a enfrentar el kirchnerismo. Y digo esto porque hablo con muchos amigos de zona sur, familiares, que cada vez que el gobierno se envalentona exitosamente contra el PRO, incorpora más esta idea de que el gobierno puede solo, en realidad no lo necesita a Macri. Digo, me lo dicen muchos amigos míos de Adrogué que se dedican a otras cosas, o familiares. Entonces me parece que si eso pasa en la elección de la ciudad de Buenos Aires, el activo de fortalecimiento para el gobierno en la provincia, no sé, desde el sentido común se me ocurre, termina convirtiéndose, me parece, en una variable interesante para pensar en la campaña provincial y nacional. Bueno, me quedo entonces con algunas ideas que fueron tirando, escenario
polarizado, fuertemente polarizado, eh, poner la atención en estos dos frentes importantes, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, con la batalla cultural, que recién Gonzalo lo marcaba sobre el final, y me parece interesante, que es como una dimensión que se apropió el gobierno. Incluso eso también es interesante, cómo el gobierno se ha apropiado de algunos conceptos que claramente no, que eran de otros espacios, pero que los pudo resignificar para generar esta construcción. Y me quedo con empezar a mirar, como bien marcaba Gila, las primeras elecciones que se van a ir dando, que nos van a dar cuenta un poco de cómo se va a desarrollar el escenario y cómo se va a reconfigurar no solamente el mapa legislativo, sino también el mapa electoral, ya pensando en 2027. Un lujo haberlos tenido, la verdad que es un placer poder charlar con ustedes, que nos hayan contado, que hayamos charlado, que hayamos estado en desacuerdo. Agradecer de vuelta a Gonzalo, Gila, por la predisposición, por todo este tiempo, agradecer a los presentes que nos estuvieron acompañando, y bueno, desearles que tengan una buena semana y que sea un buen año para todos, y ojalá podamos volver a encontrarnos la próxima con presencialidad. Así que ambos invitados a visitar nuestra universidad cuando gusten. Gracias, Diego, y gracias a todos. Gracias, lo mismo digo, un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias, que tengan buenas noches.